Es una bendición poder compartir hoy en Proverbios capítulo 28 y leemos del versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otra versión dice que el hombre rico se cree sabio, pero que el pobre, al escudriñarlo todo, se da cuenta que el rico no es más que un tonto. Este proverbio nos da a entender que cuando el rico se cree sabio en su propia opinión, se equivoca, puede cometer desmanes, se va a la fosa profunda o sencillamente no va a tener paz ni tranquilidad en su corazón. El rico que no tiene su confianza en Dios, que no se somete a Él, que no pide la dirección del Señor, no va a tener nunca la guía y la orientación del Espíritu Santo y por tanto va a desmayar en algún momento en alguna de las áreas de su vida. El pobre todo lo escudriña. El pobre que es sabio, que es inteligente, aún puede llegar a entender que el rico no está haciendo las cosas conforme el Señor las demanda y por tanto errará mucho. De ahí que el pobre va a entender que el principio de la sabiduría es el temor al Señor cuando se rinde a Él y cuando hace su voluntad. Qué bueno que nosotros podamos hoy tener claro que el dinero o la escasez no nos puede separar de Dios. Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que el dinero sencillamente es un recurso para bendición propia de la obra de Dios y para bendecir al prójimo. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es un recurso especial usado en las manos tanto del pobre como del rico. Depende del uso que cada uno de ellos puedan darle. Hoy reflexionemos acerca de cuál es nuestra actitud frente al dinero. ¿Nos esclaviza, nos oprime o somos nosotros los que dirigidos por Dios podemos darle el buen uso y además usarlo de la manera correcta? También dice que cuando los malvados cometen sus maldades, sus fechorías, todo se esconde. Y lo vemos continuamente a nuestro alrededor. La gente se llena de temor frente a la violencia, frente a la corrupción, frente a todo tipo de abuso e inmoralidad. Pero cuando un justo tiene un triunfo, nos alegramos, nos gozamos. Es una bendición poder compartir la alegría del justo. Todos aplaudimos, todos hacemos fiesta, aún en medio de la situación difícil. No importa, nos alegramos por el bien del otro. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el bien siempre triunfa, porque la Biblia dice que no seamos vencidos de lo malo, que venzamos con el bien el mal. Pero además porque aun cuando no conozcamos a ese justo que prospera, siempre la inclinación a ver lo bueno nos va a llevar
a festejar. Si alguien tiene su corazón lleno de envidia y de celos, sencillamente no se va a deleitar en la prosperidad o en la victoria del otro. Pero hoy démosle gracias a Dios y digámosle que siga bendiciendo a cada uno en particular. Nosotros somos bendecidos, la Biblia dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto, que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, que tenemos lugares de privilegio. Así es que nada nos puede traer angustia, ni agobio, ni penuria, sino que por el contrario, es una bendición disfrutar no solamente los logros y las metas propias, sino también los de nuestras familias, conocidos, hermanos de la iglesia y los triunfos que podemos ver en nuestro país. Y el tercer proverbio dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es un proverbio bien conocido en medio de la iglesia cristiana, pero es un proverbio que a veces no se practica mucho, ¿verdad? Dios demanda que nosotros día tras día confesemos nuestros pecados, reconozcamos nuestros errores, pues un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. El que se vuelve al Omnipotente, Él es amplio en perdonar. Cuando confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero si los encubrimos, estamos haciendo como Adán y Eva, que taparon su pecado con hojas de higuera, es decir, su vida era una vida aparente. Dios siempre espera a su creación y a sus hijos para que vayamos a Él y reconozcamos momento a momento nuestros pecados, que nosotros podamos decirle: Señor, aquí estamos, no queremos volver a cometer este asunto nuevamente, queremos que tú nos ayudes en nuestra debilidad. Queremos y creemos que está escrito que tu poder se perfecciona en nuestras falencias, que podamos decirle al Señor: no queremos llevar esa carga y ese peso del pecado, porque Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario. El Señor Jesús nos limpia con su santa sangre. No solamente nos limpia, sino que además nos llena con su poder y con sus fuerzas para no volver a caer en lo mismo. El encubrir el pecado trae ruina, escasez espiritual, emocional, mental y también económicamente. De ahí que el Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, vamos a prosperar. Dice la Escritura: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando nosotros confesamos el pecado, pero además nos apartamos, alcanzamos misericordia. No podemos quedarnos en la primera parte. Qué bueno pedir perdón, pero ese arrepentimiento implica el apartarnos. Ese arrepentimiento implica el propósito de enmendar nuestro camino. Ese arrepentimiento debe llevar al Hijo de Dios, al cristiano, a cambiar de rumbo y de dirección. Esa es la verdadera metanoia, la verdadera conversión, el cambio de mentalidad. Cada día debemos ir delante del Señor
para confesar nuestros pecados, para decirle, Señor, guíanos a toda verdad, dirígenos por el camino eterno, danos las fuerzas para amarte más y decir no al pecado. Digámosle al Señor, gracias, porque tu obra redentora en la cruz del Calvario ha hecho que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Gracias, Dios, porque eres tú el que día tras día nos ayudas para rechazar todo tipo de pecado, para decir no al pecado, sí a Dios, sí a la obediencia, sí a obedecer tus mandamientos, sí a caminar contigo, sí a serte fieles. Sí, Señor, queremos ser justos y no por nuestra propia justicia, sino porque tú nos justificaste y alegrarnos con el bien del otro. Queremos, Señor, ser entendidos en la condición económica y material que nos encontremos. Queremos ser entendidos, queremos ser sabios, queremos ser humildes. Queremos siempre tener presente que el dueño de todo eres tú, que nosotros solamente somos administradores. Gracias por tu palabra a través de estos 3 proverbios, que cada día nos enriquece, Señor, que cada día nos lleva de menos a más. Gracias, Señor, porque hoy nos apartamos del mal, hoy nos apartamos del pecado, hoy nos apartamos de la contaminación, hoy nos apartamos de la inmundicia, hoy decimos sí a Cristo, sí a su palabra, sí a la obediencia al Padre eterno, pues seremos bendecidos y fortalecidos por ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú siempre nos ayudas. Tú siempre nos llevas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Gracias por estar con nosotros. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.